Eso estoy infartado, pero ahí voy. Como decía, como decía mi tío, como un niño cagado. Está bien eso. Lo voy a copiar. Chío fue quien pudo organizar toda esa energía de los muchachos desde el punto de vista cultural e intelectual. ¿Por qué entonces nace la idea, además de la génesis del trabajo que venía haciendo Cío Zubillaga, de Juan Martínez, de crear una casa de la cultura, de fundar una casa para el Primero nació pueblo? Carola. El Rocío Carola se funda en el año 63. Por él, No, porque Eduardo Iscaray, el papá Felipe y de Fausto y de Nacho Iscaray y toda la gente, Eduardo Iscaray había sido fundador de los Lamas en Caracas en los años 30, 30 y pico. Hoy en este segmento de Recorriendo con Josué Medina nos trasladamos a las cómodas instalaciones de la Posada Los Granados para tener una agradable conversación con don Cecil Álvarez. Bienvenido a nuestro episodio, Cecil. Bueno, muchas gracias, José, y el chivo.com. Pero eso de Don me está poniendo demasiado viejo. Tengo 77 años, pues yo aspiro todavía de unos cuantos años más. ¿Te consideras un carajito, Cecil? Claro. En la flor de la juventud. Eso estoy infartado, pero ahí voy. Como decía mi tío, como un niño cagado. Está bien eso. Lo voy a copiar. Ok. Lo voy a copiar. Qué agradable comenzar así, Cecil, qué agradable. Bueno, yo creo en la filosofía de la vida. Uno debe morir encendido, apagarse encendido. Me gusta esa filosofía. Qué bueno eso. Cecil, tratemos de resumir qué es la Casa de la Cultura para los torrenses. Cuéntame. Mira, primero hay que remontarse a la primera mitad del siglo XX. Y ahí Chío llenó un vacío muy poderoso en Carora. Chío fue quien pudo organizar toda esa energía de los muchachos desde el punto de vista cultural e intelectual. Eso fue Chío Zubillaga. Él pudo, por ejemplo, lo mejor de Chío es que era un cazatalento. El hecho de que haya salido de ahí Alirio Díaz, que fue por Chío Zubillaga. El hecho de que haya salido Rodrigo Riera, que fue por José Herrera López y por Chío Zubillaga. El hecho de que haya salido de ahí Guillermo Morón y posteriormente personas como Juan Páez Ávila. Eso te indica a ti. Bueno, y no podemos olvidarnos del gran poeta caroreño Ali Lameda, que fue una persona que trascendió la barrera de Venezuela, así como Alirio. Y se convirtió en un excelente poeta, caroreño, que alguna gente le tenía medio tirre porque rimaba, pero escribió sonetos, excelentemente bien escrito. Y en su cárcel, para soportar la cárcel y no ponerse loco, porque todos los caballeros nos ponemos locos, y él para no ponerse loco, escribió 2 libros de memoria. Soneto del viajero enlutado, que es un libro donde narra su experiencia terrible en el comunismo. Y creo que es Vidalita y Copla. Copla y Vidalita, donde hace una analogía entre la vida argentina y la copla llanera. Eso lo escribió él de memoria. Cuando sale de la cárcel, Ali Lameda se va a recuperar a Inglaterra, que es su hermana, y en esa recuperación, pues, entonces escribe lo que él había hecho durante los 7 años de cárcel, donde fue fusilado otra vez, porque el pecado que había cometido su papá y su mamá, que lo habían bautizado cuando estaba chiquito en San Francisco. Por eso lo fusilaron. Muy lamentable, Cecil, la historia de Ali Lameda. Muy talentoso ese prohombre caroreño. No, fuera de serie.
y alumno de Chío, formado por Chío Subiaga. Y ese error, ese grave error, no le permitió a él desarrollarse como poeta. Incluso le negaron un lápiz y una hoja, que es algo muy básico Pues para la claro, humanidad. claro, por eso lo hizo de memoria. De memoria. Grandes poemas de memoria. Y él le molestó mucho eso. Hay un libro, yo creo que tú haces mención al libro que escribió Jerónimo Carrera Dama. Ah, sí. Sobre la entrevista de él cuando después de haber salido de esa terrible prisión en Asia, continente asiático. Los comunistas se ponen bravos. Y aquí miran a me está. ¿Será que me van a acusar de que yo fui traidor a la patria? Porque yo estuve en el comunismo muchos años, estaba muchacho. Y fui militante del Partido Comunista y militante del MAS. Tienes mucho en común conmigo. Entonces, bueno. Pero entonces miran a fusilar. Porque hay una cuestión que es inevitable. Ali Lameda lo saca de la cárcel Carlos Andrés Pérez. Así es. Que supuestamente es el asesino de izquierdista. Jerónimo Carrera Damas insistió mucho por ser muy amigo y por ver el talento de Ali Lameda. Mucha gente, ni siquiera Fidel Castro intervino. Más bien lo hundió, Fidel. Lo hundió, sí. Claro. Para poder ¿Cómo no? apoyar quien lo saque el Gocho. Gestión que ya venía hecha por Luis Herrera Campín. Ah, muy bien. La venía haciendo. Pero es el Gocho quien lo hace. Cuando llega el Gocho al poder, llegan los coreanos a hablar con él para abrir relaciones con Venezuela. Okay. Y el Gocho dijo, sí, cómo no, excelente. Estoy totalmente de acuerdo que ustedes me hablan de relaciones con Venezuela, pero me sueltan a Ali Lameda. Ah, muy bueno. Qué bueno. Y agradecemos esas gestiones. Claro. Liberaron un gran talento caroleño, un prohombre. Hablaste, Cecil, de un gran hombre del principio del siglo XX, final del siglo XIX, que fue Cecilio Subiaga. Que fue el que llenó toda la historia del siglo XIX. Chío era alumno de Emil Maduro. Emil Maduro era un francés, ¿verdad? Era de Curazao. Era judío curazaneño. Vivió en el Pabellón Rojo, ¿verdad? En la calle Torres. Exactamente. Y era instructor, en el siglo XIX era instructor de francés. Y había muchachas en el Barrio Nuevo que hablaban francés, corrido. Okay. Era así de Emil Maduro. Entonces Chío viene ahí y se forma con Emil Maduro. Por cierto, yo puedo decirlo aquí sin problema. Emil Maduro fue un gran maestro masón. Lo puedo decir porque... Qué bueno. Puedo decir que fue hermano mío. Okay. ¿Lo conociste personalmente? No. Pero sí su historia. No. Lo conozco porque estamos hermanados en la masonería. Qué bueno. Entonces no hay problema. Pero entonces, cuando muere Chío en el 48, octubre del 48 creo, si mal no recuerdo. Sí, 47, 48, ahorita. Muere que eso, de un infarto, creo que fue. Quedó un vacío en Carora, muy grande. Y ese vacío lo viene a llenar en el 61 Juan Martínez. Juan Martínez era... Yo todavía le digo a Felipe que yo no conozco un bajo más profundo que Juan Martínez. Todavía tengo esa pelea con Felipe Caray. Porque él me dice que sí hay y yo no lo conozco. Yo no lo he oído. Me dice que hay un muchacho caroreño que participa ahorita, llamado Bracho, Lino Bracho, que es tan profundo como Juan Martínez. Yo lo conozco. Cuanto más el hijo, que es un excelente barítono y un músico de muy corrido en Carora y en Venezuela y en América, no tiene la voz profunda del papá. Tiene una bella voz de barítono, pero no la voz profunda del papá. De barítono. Podemos decir, Cecil, que la idea de la Casa de la Cultura entonces nace con Cecilio Subiaga y se consolida en los caroreños con Juan Martínez. Perfectamente se puede decir eso. Juan venía de Caracas, Juan venía a ser fundador del Orfeo Universitario, con Antonio Esteves. Juan venía de cantar la cantata criolla. Juan venía de ser director de un coro de niños ciegos en Caracas.
pero Juan Martínez era odontólogo. Y Era médico. Odontólogo. Y se cierra la universidad por la Sierra Pérez Jiménez, por ahí en el 52, 53. Y se tiene que ir para Mérida. Y en Mérida Juan se encuentra con una caroreña, que era mi tía, Teresita Yepes, Ok. y se enamoró de la caroreña. Te he hecho una anécdota que nadie sabe. Ajá. Él se enamora de la caroreña porque andaba en un carro y se le apaga el carro. En Mérida, que son su hija. Tía Tere, que andaba en el carro, mi tía Tere, la mamá de Juan Tomás y de Jaime, Ajá. se bajó del carro y empezó a empujarlo. Y yo, con esto me caso yo. Esa es la historia. ¿Le ayudó? Esa es la historia. Estamos en el Impresionante. chabolo, yo me caso con él. Impresionante. La se bajó para ayudarlo. Imagínate tú, Sí, tu tía. entonces, Amor a primera vista. se casa con mi tía en el 56, se graduó a los dos de odontólogo. Ujú. Y se van para Caracas y ahí estuvieron un tiempo. Entonces Juan no aguantaba Caracas. Juan estaba, su temperamento nervioso que tenía, no soportaba Caracas. Una ciudad muy, muy agitada. Muy agitada. En esa época no era tan agitada, igual no la soportaba. Ah, Pero entonces Juan tenía muchos músicos y amigos. Antonio Lauro iba casi todos los días a casa de Juan el maestro Lauro, ¿ah? a, Imagínate a tú. tocar piano allá, porque él daba clases en un colegio pegado a la casa de Juan Martínez, en Santa Rosalía. Entonces podemos decir que Juan Martínez fue una mezcla de caraqueño, merideño y caroreño por tu tía. Por Yepes. supuesto, tío. Mi tía lo captura y lo nacionaliza caroreño. Y se lo trae para Carol. Dice, bueno, ellos están en Caracas, y entonces Juan no soportó Caracas, y tuvo la oportunidad de irse a Valencia, a casa de un cuñado que tenía una tierra en Maitronco, creo que se llamaba, algo así. Y entonces él hace su casa ahí, pero el muchacho, el cuñado, pierde eso en un juego de baraja y pierde la casa de Juan. Ah, Y Juan se queda en la calle. Entonces Tetere le dice, no sabía eso. mira, Juan, vámonos que en Carora nos van a dar alojamiento, no nos va a faltar nada. Y se vinieron para Carora. Porque perdieron la casa con una puerta. Perdieron la casa, sí. Imagínate Yo me tú. acuerdo que mi papá, que estaba viviendo a casa de Juan, nos trajo una vez 100 pollos, porque yo criaba pollo en esa casa. Nos trajo 100 pollitos chiquiticos de una callita de esos de pollo. Y nos trajo, y yo me puse a crear pollo. ¿Eso fue en qué año, Cecil? Cuando llegó Juan Tomás con tu tía Yepes ya en Talacia Carona. Juan Martínez llega aquí en el 61, creo yo, porque en el 62 nace Jaime. No, Jaime nace en el 64. Juan Tomás nació en el 60, sí, Juan Tomás nació en el 60, 7 de marzo del 60. Su hijo que es un prodigio. Su hijo de Juan Martínez, ¿verdad? Claro, y nace Juan Tomás en el 60. Baritono también. Nace ¿verdad? en Caracas. Ah, pero el barítono, Juan Tomás. El hijo, barítono, ¿verdad? sí. Y su otro hijo, Jaime Martínez, el oísta. ajá, ¿cuántos hijos tuvo Juan Martínez? Tiene 4, 2 hembras y dos varones. Todos promueven la cultura, músicos. Sí, para Teresa es médico, radiólogo, pero no olvida la música. Ah, muy bien. Y Carolina sí está más dedicada a la música. ¿Por qué entonces nace la idea, además de la génesis del trabajo que venía haciendo Cío Zubiaga, de Juan Martínez, de crear una casa de la cultura, de fundar una casa para Primero el nació pueblo? Carona. Ah, El Rocío Carona se funda en el año 63. por él, No, porque Eduardo Icaray, el papá Felipe y de Fausto y de Nacho Icaray y toda la gente, Eduardo Icaray había sido fundador de los Lamas en Caracas en los años 30, 30 y pico. Y Eduardo Icaray fue uno de los mejores pianistas que vi en ese momento en la Escuela Superior de Música. Pero a él le da paludismo y la quinina lo pone sordo y tuvo que dejar la música. Entonces se puso a vender seguro y se vino para Carora y se casó con una caroreña, que es María Cristina Yepes, que es la mamá de Felipe, y de Fausto y de Nacho y de Lalín. también caraqueño, No, español. español. Mexicano, Ah, mexicano. hijo de españoles. Ok. Se viene de México y se casa en Carona. Se casa en Carora. Pero Increíble. En Caracas se estudió piano
gran pianista, y se vino a Carora y se enamora de María Cristina. Ajá. Y era mamá de Tolo y Carayepe. ¿Tú conoces a Felipe? Sí. Extraordinario el trabajo del maestro Felipe Caray. ¿Tú sabes quién es Teresa Carreño? Sí. La gran pianista. Y hay quien del viejo Carreño. Del viejo Carreño. Que era hermano de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. Simón Rodríguez era Carreño, pero se quitó el apellido porque era mantuano. Así es. Y se puso Rodríguez. Así es, correcto. Entonces, bueno, esa es la historia. ¿Qué pasa en Carora entonces? Cuando Juan llega a Carora, Eduardo Icaray se da cuenta de que Juan tiene muchos hijos y que él puede hacer lo que él no pudo hacer porque estaba solo. Entonces le dice, Juan, aquí te tengo yo un libro de Inme Estopelo, que él le había dedicado a Inme Estopelo, que estaba enamorado de Inme Estopelo, una soprano del Orfeo Lama. Y como Inme Estopelo no lo quiso, le quitó el libro. Y se lo trajo a Carora. Entonces con ese libro, le dio aquí está el libro, Juan. Y empieza a montar, a montar coro. No, pero yo no sé nada de esto porque era muy modesto. Siempre tuvo dudas de que era muy modesto, que no sabía nada. Pero no, tú eres un gran músico. Además, tú fuiste director del Coro de los Ciegos en Caracas. Es decir, el trabajo cultural comienza con el Orfeón, con la creación del Orfeón. Con la creación del Orfeón, gracias a Eduardo Icaray. Al papá del maestro. Al papá de Felipe, de Fausto y de Lalín. Qué bueno, se le agradece enormemente entonces. Y de ahí entonces nace lo que entonces, es la idea de crear un espacio cultural. Nace el Orfeón y el Orfeón impulsa el desarrollo cultural de Carora. Lo impulsa. Entonces a Juan se le ocurre una idea de formar un Ateneo. Pero resulta que cuando va a volar era lo que era el CONAC, antes se llamaba INCIBA, Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. Y la secretaria ejecutiva del INCIBA era Elsa Sánchez Rizo. Y Elsa Sánchez Rizo era hermana de un amigo ilustre, muy grande de Juan, que era el Huesito Sánchez Rizo, que era el secretario de la Corte de la Corte de Justicia, la Corte lo que es ahorita el TCJ. Okay. Era el secretario de la Corte. Entonces, Elsa Sánchez Rizo, que era la secretaria de Ejecutivo del INCIBA, era gran jefe del INCIBA, dice, Juan, no forme un Ateneo, porque un Ateneo va a terminar en manos del gobierno. Y el gobierno le va a poner la mano. Ahorita en Francia se está formando unas instituciones culturales que se llaman Casas de la Cultura. Entonces, la idea fue francesa. Y la idea viene por Elsa Sánchez Rizo, que es hermana del secretario. Entonces Juan toma la idea, motiva a la gente de Carora, a todos los miembros del Orfeón, y el 15 de enero de 1965 se registra en la Casa de la Cultura de Carora como sociedad civil. Qué bueno. Entonces, bueno. ¿Cuál es su principal sede? Sí, creo que no fue la que está actualmente. No, la Casa Amarilla que quería el alcalde Javier poner sede de la alcaldía. Ahí fue que ahí nos hicimos nosotros sede. Que es una de las más antiguas de la arquitectura colonial. Claro, por supuesto. Ahí tuvimos nosotros varios años, desde el 65 al 69. En el 69, Romero Antoni, gobernador del estado Lara, sale de la gobernación porque se iba a lanzar como candidato. Pero en la gobernación a Said Padua Correll. Y Said Padua Correll continúa la Casa de la Cultura actual. Y en esa Casa de la Cultura actual, la entrega en el 69 a la Casa de la Cultura. Esa casa está así porque ahí vivían los francos. Vivía Juan Franco, no sé si lo conociste. No. Si supiste que era un mamador de gallo muy bueno. Y todos los francos, Dimas Franco, todos los francos. Dimas Franco sí lo conocí. Bueno, y el papá. Las menciones. El papá era se me dio el nombre del papá. Franco.
que se me olvidó, no, porque en este momento después me acuerdo. Me acuerdo de... Pero Juan Martínez entonces influyó sobre todos estos actores que tú me estás entonces mencionando. los francos, que ya se habían ido de Carora, querían hacerle una donación a la Casa de la Cultura, al movimiento que estaba montando Juan, y ellos ceden la casa, que está enfrente de la Casa de la Policía. Ellos ceden la casa de ellos. Donde estuvo la policía anteriormente. No, la policía está enfrente. Ajá, que es la calle del Comercio. Ellos están enfrente. Ajá, que es la calle del Comercio. En la calle donde está la Casa de la Cultura. Actualmente. Eso es una donación de los francos. Entonces ahí la gobernación del Estado Lara construye, en época de Said Pablo Coronel, en el 69. Eso se fundó en marzo del 69. Inaugura la Casa de la Cultura. Nueva, esta que está ahí. ¿Tu papel en el proyecto o en la propuesta de Juan? ¿Cómo llegó? ¿Cómo te interesaste tú en la cultura? Nosotros nos integramos a la Casa de la Cultura. Éramos muchachos. Y el doctor Paucho había formado el Interaclub. Entonces el Interaclub, nosotros hablamos con Juan. Y Juan nos prestó un salón en la Casa Colonial Vieja, en la que está enfrente de la plaza. Nos prestó un salón para que funcionáramos ahí y hacíamos las reuniones del Interac. Y ahí nos integramos a la Casa de la Cultura. Todos nosotros fuimos, bueno, son hijos de Juan. Yo soy sobrino político, pero todo lo demás... Pero te consideras discípulo de Juan. Totalmente. Martín. Yo tengo un libro por ahí que escribí que se llama La filosofía y nosotros. Uno de los artículos está dedicado a mis tres maestros. Y mis tres maestros son mi tío Juan Martínez, mi tío Luis Fernando Yepes y el doctor Briceño Guerrero, José Manuel Briceño Guerrero. O sea, que con la cultura tú empezaste a escribir, a desarrollar ese talento, Ceci. Empecé con la Casa de la Cultura. Empecé con lo que más me gustaba, que era la música. Y Felipe, pues, empezó ¿También eres músico? ¿O sabes esa faceta? No. Bueno, soy músico de pasión. Ok. Yo llegué a estudiar armonía y contrapunto y solfeo en Mérida. Y tengo cierto conocimiento de eso, pero nunca ejercí la música. Intenté tocar viola, intenté tocar fagot y fracasé los dos. Lo que tocas es la puerta. Y canto a veces canciones del Viejo Pío, que eso sí me las aprendí. Bueno, Ceci, le hablaste de Rafael Don Pío Alvarado, el viejo Turpial le llaman. ¿Qué más como que? El viejo roble. El viejo roble de Curarigua. ¿Por qué queda Don Pío? Nosotros en el primer festival folclórico, que fue en el año 66, creo que fue, mal no me acuerdo. En el primer festival folclórico. Cuando fuimos a Barquisimeto a llevar nuestra gente, iba Lirio Díaz, iba Richard Currera, iba Pablo Camacaro, no pudiera haber tocado, iba Elofrón Carola. Nosotros de 14 premios que había en el festival folclórico nos traímos 13. Solamente perdimos uno. Solamente perdimos con la reina que Figúrate tú. Estaba muy sobrado, era María Magdalena Colmenares, y esa muchacha a los 15 años estaba sobrada. La otra candidata de Carora era mi hermana Norma. No era mala, pero es que María Magdalena tenía un salero demasiado grande. Y ganó, y ganó. Una sola, Ganaron en Buena Lí. En Buena Lí. Y la otra candidata era Rosario Sola. No sé si tú la conoces, Barquisimeto. Rosario Sola es una escritora de cuentos infantiles y gran músico, gran cantante. Bueno, pues estamos en el mes de junio, por eso mi sombrero, estamos en el mes de junio, el mes del Tamonangue, y tengo entendido que Juan Martínez fue un promotor también del Tamonangue. No fue que fue promotor. Si quiero, nosotros en ese primer festival folclórico, te estoy escuchando. Pilluye Roja, Marco Aurelio Roja Pilluye, el papá de Pilluyito, no sé si lo conociste, el trompetista de la Casa de la Cultura. Le dice a Juan Martínez en Barquisimeto: yo conozco un señor que es policía, que está aquí cantando y que canta. Se buscaron, fueron a ver a Viejo Pío, y el Viejo Pío buscó a Félix Campos, que también está en Barquisimeto. Muy buenos los campos. Bueno, Félix Campos, una maravilla. Buscó a Félix Campos, y entonces fueron a cantar en el kiosco
que estaba en la Avenida Venezuela, estaba recién inauguradita la Avenida Venezuela. Y se fueron a cantar en el kiosco de Torres. Y eso fue, nos robamos el show. El Viejo Pío cantando todos los golpes. Después que pase, que va a pasar el festival folclórico, el primer festival folclórico, Domingo Pereira, manipulador y secretario de la Casa de la Cultura, y 2 veces gobernador del estado Lara, manipula, y entonces no podemos de ahí, vamos a echar al viejo Pacarora, con Juan Martínez, y se ponen los dos de acuerdo, y casan al Viejo Pío con la señora Victoria. Ellos fueron los que alcahuetearon esa vaina, como Celestina, la alcahuetearon y casaron al Viejo Pío. Entonces el Viejo Pío se vino a cabo, le buscaron una casa que estaba ahí en la... Todo de la mano de Juan Martínez, ¿verdad? De Juan Martínez y Domingo Pereira. Ok. Domingo Pereira es el secretario de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura. Ok. El secretario, y además era... También se lee mucho la construcción de la cultura, la promoción del taponaje. Bueno, el cuento es, por ejemplo, que está la cultura, la Casa de la Cultura entregada por este señor llamado Saí Padua Correll, que era el gobernador. Y en el momento que está entregando la Casa de la Cultura, Juan le escribe le dice a Domingo, hay que hacer un teatro. Entonces, Domingo Pérez hace el teatro. El teatro que tenemos actualmente, ¿ves? El teatro, eso fue en el 69. Pasaron los años, se puso la primera piedra donde ahorita es la Escuela de Música del teatro. Y siguieron pasando los años, no se concretaba, hasta que Domingo llega a la gobernación por los adecos. Bueno, Cecil, este podcast no va a quedar corto por tanto conocimiento que la lumbrera que eres tú. Vamos a ir cerrando por el tiempo, ¿verdad?, que tenemos. Ya para finalizar, cuéntanos qué esperas tú de la Casa de la Cultura, de estas nuevas generaciones que vienen asomándose. Yo me siento muy optimista. Nosotros tenemos en este momento en la Casa de la Cultura 1.200 niños que van todos los días, desde el lunes hasta el sábado, a hacer música. Tenemos 4 orquestas. ¿Sí? Y tenemos 3 coros. Y tenemos una batería de muchachos como nunca. Así que, ¿cómo no voy a estar optimista? Tenemos una orquesta que está compitiendo con Barquisimeto y vamos adelante. El buen Ali. El buen Ali. Porque los barquisimetanos se ponen celosos y atacan a los carabeños. Siempre así. Se han puesto celosos toda la vida, pues eso no importa. Nosotros hemos peleado con Barquisimeto toda la vida, pero nos entendemos. Algunas ocurrencias de Juan Martínez, para cerrar ya con esto de Juan Martínez, algunas ocurrencias que te recuerdes de las de él. Bueno, Juan era el presidente de la Casa de la Cultura, pero llegaban los toros toreados, los toros coleados, y él se iba para donde estaba el pueblo abajo en la calle, nunca estaba en las tarimas, y entonces sacaba una botella y decía: viva la prostitución, abajo la cultura, y sacaba la botella. Ese era Juan. Ese era Juan. Y por eso los muchachos andábamos atrás de él. Porque era culto y no era. Era obrero de la cultura. Era la contra de la cultura. Y eso nos encantaba a los muchachos. Y por eso es la Casa de la Cultura. Creador. Ese era Juan Martínez. Se dice que fue creador de la Orquesta Sinfónica Infantil. Bueno, eso fue totalmente cierto. ¿O en paralelo a Caracas? No, paralelo no. Primero que Caracas. Ah, ok. ¿Por qué? Gracias por aclarar. Porque cae Pinochet en Chile. Cae Allende en Chile. Y entonces llega a Barquisimeto una persona, Sergio Miranda, el profesor Sergio Miranda, que es chileno, que venía de ser profesor de la Orquesta Infantil de Chile en La Serena. Venía de ese proyecto. Entonces, él llega y se encuentra con Jorge Arteaga, que era hermano de Jaime y de Efraín Arteaga, muy amigo de Juan Martínez, miembro de los universitarios. Y entonces él le dice a Jorge Arteaga que él quiere fundar en Venezuela una orquesta infantil como la que había en Chile, en
Entonces Jorge Arteaga lo mira, Jorge Arteaga es un pintor que vivía en Barquisimeto, y los hermanos estaban en Caracas. Le dice, mírame esto, yo creo que el único loco en el mundo que te puede poner cuidado está en Carola y se llama Juan Martínez. Y así fue. Ah, qué bueno. Bueno, Bueno, Cecil. Vamos a cerrar. Juan Martínez Ajá. se viene de Sergio Miranda. Viene Carola, Juan acepta, llama a los ganaderos, que son todos cuñados de él, y le dan la plata para traer a los chilenos, a dos chilenos más, Pedro Vargas y Hernán Jerez, y lo contrata. Y así se forma, con un escaparate viejo de mi papá, se hicieron violín y cello, Imagínate. con ese escaparate viejo. Y se fundó la orquesta, se fundó en el 74. Pero el 7 de junio del 75, nosotros llevamos esa orquesta a Caracas para tocar por primera vez. Es un concierto dirigido por Felipe Caray del coro de cámara de Caracas, que el director era Felipe. Y como solista estaba Jesús Sevillano. Imagínate tú. Bueno, entonces en el medio presentamos la orquesta infantil. Y en esa orquesta infantil, Antonio Esteves no estaba, que es el papá de Juan, pero estaba Flor Esteves, su esposa. Y cuando Antonio Esteves llega de Francia, le eché el cuento. José Antonio tampoco estaba fuera del país. Él había salido con la orquesta infantil, juvenil, el 12 de febrero, que era una orquesta de cuerda, en Maracay, en La Victoria. Había salido con eso. Pero no tenía la orquesta infantil. Cuando llega a Caracas, Felipe Caray iba a hablar con José Antonio y se mandó con un carrerón para Carola a ver qué es lo que estaba pasando. Y entonces yo la orquesta infantil, esto es lo que hay que hacer. Y con ese modelo lo repitió en todo Caracas. Es cierto que Juan Martínez funda la primera orquesta infantil, pero el sistema, la genialidad del sistema, esa la fundé Abreu. Ok. Entonces son dos genios en paralelo. Bueno, ya en el final, Cecil, quiero agradecerte por aceptar la invitación. Gracias por permitirnos llegar en tu agradable y cómoda posada, Los Granados. Bueno, para cerrar, despídete. Agradecido entonces a todos. Muy agradecido al chivo.com, ¿no? Sí, a Recorriendo con Josué Medina, chivo.com. Recorriendo. Con Josué Medina. Con un Josué segmento Medina, del podcast de Recorriendo con Josué Medina. Recorriendo con Josué Medina. Igual, vinculado a la productora del chivo.com. Ok, igual, yo muy agradecido por ti. Te veo muy animado. Tenemos pendiente un homenaje que tú le quieres hacer a Morón. Sí. A Guillermo Morón se lo merece. Lo merece. Morón es el historiador más grande que ha dado Venezuela. Así, y Latinoamérica. Sí, también. Gracias, Bueno, Cecil. Un abrazo. mucho gusto.